Una razón se quedaron ahí en esa estatura, pero bueno, Dios sabe lo que hace, hasta dónde vamos a llegar físicamente, pero espiritualmente Él también sabe a dónde vamos a llegar. Y el Señor tiene grandes planes para todos ellos también. Y bien, mis hermanos, qué bueno que estamos con nosotros, que están con nosotros esta mañana. Tengo otros anuncios que dar, pero con todo esto ya me emocioné tanto que ya no quiero dar ningún otro anuncio. Ya, vámonos a la casa todos, ¿verdad? No, vamos a entrar en la palabra de Dios. Ah, sí tengo anuncios, ¿verdad? Número 1 y número 2, son dos anuncios, por eso digo. El primer anuncio es, al final de los anuncios si me acuerdo. Ok, al final de los anuncios si me acuerdo. Eso es bueno. Gracias. Entonces, vamos a entrar entonces en materia. Lo que hacemos aquí, usted que viene de invitado, dice, ¿y esto qué está pasando en este lugar? Está un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Bien, lo que hacemos aquí es estudiar toda la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios está contenida en estos libros que se llaman la Biblia. Y es la palabra inspirada de Dios que ha llegado a nosotros a través de años y años, centurias, y la tenemos aquí y podemos explicarla cada vez que nos juntamos. Estudiar la palabra de Dios es bien importante porque es así como conocemos quién es el único y Dios verdadero y el propósito que Él tiene para la vida de nosotros. En Calvary Chapel nosotros tenemos el privilegio de poder estudiar toda la palabra de Dios, toda la Biblia, y vamos libro por libro, capítulo por capítulo y verso por verso de la Biblia, lo cual nos permite dar a todos ustedes el consejo completo de la palabra de Dios. No extraemos un verso de aquí, otro de allá y hacemos algo que a lo mejor nos puede llevar a un error, sino vamos por toda la palabra de Dios, escuchando directamente la palabra de Dios de Él mismo, escrita y revelada en su palabra. Y todo lo que hacemos simplemente es exponerla. El día de hoy estamos tomando el tema en la carta a los Hebreos, está casi al final de su Biblia. En esta carta es muy importante porque habla de doctrina profunda de la palabra de Dios, doctrina e enseñanza que nos ayuda a crecer en la madurez en Cristo. Crecer en la madurez de Cristo es muy importante para un cristiano. No basta ser salvo, la salvación es un regalo de Dios, es algo que tú puedes recibir solamente por fe. Fe en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado y que al tercer día resucitó y que actualmente está sentado a la diestra de Dios Padre. Si tú crees esto en tu corazón y lo confiesas con tu boca, dice la palabra en Romanos capítulo 10, entonces serás salvo. Ser salvo significa que en el momento que tú dejas de respirar aquí, es el mismo momento en que vas a abrir tus ojos y vas a estar en la presencia directa de Jesucristo mismo por toda la eternidad. Ese es el gran privilegio de aquellos que son llamados hijos de Dios. Es un privilegio nada más para ellos que hemos recibido este mensaje, es el mensaje del Evangelio y está abierto para todos aquellos que lo escuchan y desean recibirlo. Si ese es el caso, vas a ser bienvenido a la familia del Señor, por fin, ser parte, miembro de la familia de Cristo, adoptado, hijo de Dios Padre y por lo tanto coheredero con Cristo. En la carta a los Hebreos, mis hermanos, estamos estudiando en el capítulo número 9, algo que es hasta cierto punto profundo, pero muy completo a la vez en lo que tiene que ver con el mensaje del Evangelio. Así que no es coincidencia que tú estés este día aquí porque te han invitado para que seas partícipe como familia o amigo de la presentación de un bebé en la iglesia. Porque el mensaje del Evangelio está contenido en cada parte de la palabra de Dios. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia tiene un solo mensaje y es el mensaje del amor de Dios que te creó a ti, que me creó a mí, con el propósito de que la adoráramos por la eternidad. Pero ese amor se tiene que demostrar y demostrarse significa recibir a quien es tu Salvador, porque todos somos pecadores, todos hemos hecho mal en nuestra vida y estamos condenados a morir la muerte segunda. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo. Si tú crees en Cristo Jesús, tú tienes vida y vida eterna con Él desde el día que tú comienzas a creer.
Como vamos a estudiar la segunda parte de este capítulo en Hebreos capítulo número 9, del verso 14 al 28, nada más brevemente le voy a decir qué fue lo que vimos en la primera parte, como siempre acostumbro hacerlo, para que no estemos como que en el aire de qué está hablando este capítulo. El capítulo 9 comienza con una disertación acerca de lo que era el tabernáculo de la reunión en el Antiguo Testamento. Cuando Israel fue sacado de Egipto por la mano de Moisés y el gran poder de Dios, Dios le habló a Moisés en el monte Sinaí y le dijo, le reveló la imagen de un tabernáculo, que es una tienda de campaña básicamente, con diferentes compartimentos, uno que hay en el cielo. Y esa revelación le dio a Moisés y le dijo, haz uno igual que este. Y Moisés, que consiguió un grupo de personas artífices que hicieron en manera física con las cosas que hay en la tierra, este modelo de lo que está en el cielo. Ese era el tabernáculo de reunión en el Antiguo Testamento y era muy importante porque en ese tabernáculo, en esa tienda de campaña, en la parte más central de ello, más adentro que había un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo estaba el arca de la alianza, que era un artefacto de madera, como una caja que contenía las tablas de los 10 mandamientos, una vara que era la vara o el cayado de Aarón, y tenía una vasija que contenía el maná que caía del cielo todas las mañanas. Y estaba cerrada con algo en la parte superior que tenía unos querubines hechos también de oro, y era ahí en ese lugar donde Dios tenía comunión con el hombre. Dios hablaba al hombre en ese lugar. Hoy en día quiero decirte, Dios nos habla a través de su Hijo Jesucristo, revelado en su palabra, y tú tienes acceso a escuchar su voz cuando lees la palabra de Dios. Esa es la gran bendición que tenemos nosotros hoy en día. Así que todas esas cosas del Antiguo Testamento tienen que quedar en el pasado como historia. Pero lo nuevo es importante porque tenemos un nuevo pacto, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, pacto y testamento. Y es muy importante entender de dónde viene esto, por qué se hizo, pero entender también que aquellas personas que vivieron antes de que Cristo viniera a este mundo, aquellas personas que creyeron en aquello que se hacía en ese tabernáculo, que ponían su fe en los sacrificios de animalitos porque no había otra manera de entender lo que significaba el mensaje del Evangelio, esas personas son salvas y un día las vamos a ver en el cielo, porque por fe creyeron. Y déjame decirte una cosa, si tú hoy en día, esta mañana, por fe crees en el mensaje del Evangelio, tú también estás en el cielo el día que dejas este mundo. Bien, antes de empezar entonces quiero también leer esto que es importante. Hay dos cosas que son básicas y que debemos entender que son pertinentes en cuanto al Nuevo Testamento, lo nuevo que estamos viviendo, este nuevo trato de Dios con el hombre que se hizo efectivo el día en que Jesucristo en la cruz, colgado en el Calvario, crucificado por nuestros pecados, dijo las palabras, consumado es. En ese mismo momento, dos cosas cambiaron. Una, todo lo que se había profetizado, todo aquello que viene del Antiguo Testamento tomó forma en ese momento y se hizo real. Y la promesa para ti y para mí de salvación fue real. Así que ahora tenemos creencia en algo real, algo que ocurrió, algo que es histórico inclusive, que está ahí y es comprobable. Y dos cosas pasaron que son importantes hacer notar. El pueblo de Israel, los judíos, que es de donde viene la palabra de Dios, donde nació Jesús también, Jesús era judío, nació en una familia judía. Bien, estos judíos hacían esto de ir al templo cada sabbat. Estos judíos tenían muchas reglas que seguir. Esa era la manera y la religión que ellos tenían. Pero cuando Jesús murió en el Calvario, fue sepultado y resucitó al tercer día y fue visto por los discípulos, algo cambió. Y la iglesia del primer siglo cambió en su manera de ser comparado con lo que hacían los judíos antes. En estos puntos principales. Número 1, la reunión de los santos.
En el Antiguo Testamento se reunían durante el día del Sabbat, que comienza el viernes en la tarde y termina hasta el sábado en la tarde. Era el día de reunión. Hoy en día nos reunimos en el primer día de la semana, que es el domingo, porque el Señor Jesucristo resucitó en el primer día de la semana. Por eso nos juntamos en un domingo como el día de hoy. También, en vez de ir a hacer sacrificios a un templo, hacer sacrificios y animalitos muertos y sangre derramada, ya no necesitamos hacer esto y nos juntamos y tenemos algo que llamamos la Santa Cena para recordar precisamente el pacto nuevo que Jesucristo hizo en su sangre. Y tercero, la institución de la Iglesia de Cristo como la elegida por Dios y no más la exclusividad de la nación de Israel. Note que el trato de Dios con Israel sigue vigente, pero el individuo judío tiene que aceptar a Jesucristo como su Mesías y Salvador personalmente o no puede tener vida eterna. Hoy, si Dios lo permite, mis hermanos, entonces vamos a ver la diferencia entre lo que es un pacto y un testamento, si es que hay una diferencia, y veremos los detalles legales que validan al uno y al otro. Así que le voy a pedir que me acompañe, y si gusta ponerse de pie para hacerlo, a leer Hebreos capítulo 9, versos 14 al 28. Amén. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que le sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. El que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu esta mañana habla a su iglesia. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos permites estudiar en tu palabra algo que es profundo, interesante y necesario para aquellos que te hemos recibido como Señor y Salvador, porque necesitamos crecer. No es suficiente simplemente quedarnos en los rudimentos de la salvación. Más allá de esto, tú deseas que crezcamos espiritualmente y que demos frutos abundantes, frutos que sean manifiestos delante de todo el mundo. Porque nos has llamado, Señor, para que vayamos y prediquemos el mensaje del Evangelio a toda criatura. Así que, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe esta palabra, que podamos recibirla en nuestra mente, pero que también pueda bajar a nuestro corazón y que podamos dar fruto como tú quieres que lo hagamos. Háblanos en este día, Señor.
Queremos escuchar tu palabra, tu voz, y no la del hombre. Y te damos gracias, Señor, por el gran privilegio que nos das como hijos amados tuyos y oyentes en general de escuchar el mensaje de la palabra de Dios, que siempre tiene poder para transformar y que nunca regresa vacía. Gracias te damos por ello. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede sentarse. La vez pasada que hablamos de este tema, tocamos brevemente los versos 14 y 15 de nuestra lectura del día de hoy, pero no podemos dejar fuera estos de nuestro estudio de hoy, puesto que son los que inician el desarrollo de conceptos que el apóstol está planteando. La inserción del concepto de pacto y testamento surge de lo que Jesucristo hizo al morir en la cruz del Calvario y al resucitar de los muertos y finalmente estar vivo sentado a la diestra del Padre. Su sacrificio pagó el precio justo por la deuda contraída por la humanidad pecadora. La justicia de Dios fue saciada con este único y suficiente acto voluntario del Hijo de Dios. La justicia de Dios se entiende mejor en estos términos legales que Dios plasmó en su palabra en el Salmo 7, versos 11 al 13, donde dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Mis amigos y hermanos, Dios es un Dios justo, ¿o no es Dios? Dios es un Dios de justicia. Dios detesta, abomina el pecado y al pecador. Lo voy a poner de esa manera más exacta. Pero Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia y gracia. Y Él busca que nos arrepintamos de nuestros pecados para perdonarnos y que podamos entonces recibir el regalo de la vida eterna. Arrepentidos, venimos a Él y lo recibimos porque creemos en Él, en lo que Él hizo en la cruz al morir, en Jesucristo, en su sacrificio vicario por nosotros, es decir, en que Él, siendo también hombre, 100% hombre, cargó con todos nuestros pecados y fue gustoso al Calvario a morir en el lugar de nosotros, porque nuestras acciones, nuestros pecados, como acabamos de leer, ameritan de parte de Dios que su ira sea derramada sobre nosotros y seamos destruidos. Pero Dios envió a su Hijo para que su Hijo cargara con todos nuestros pecados y al morir en la cruz fueran pagados todas nuestras deudas por lo que Él hizo. Su sangre preciosa derramada en la cruz es el pago suficiente y exacto por todos nuestros pecados, por todos ellos. De manera que si tú crees que Jesucristo hizo esto por ti, ya no debes nada, la deuda ha sido pagada y eres libre para hacer la voluntad de Dios. No hay más cargas que tengas que cargar, no más culpas que te atormenten y no el terror de que llegue un día el tiempo que tengas que estar delante de Dios, que es el juez justo, y tengas que dar cuenta de tu vida de que no has tenido todas las buenas contigo, sino que has hecho algo malo. Porque déjame decirte una cosa, con un solo pecado, dice la palabra de Dios, un solo pecado que hayas cometido en tu vida, eres reo de muerte. Pero la sangre de Cristo es suficiente para pagar por todos los pecados que hayamos cometido. Esto es lo importante, la justicia de Dios es así. Romanos 7:7, el apóstol Pablo escribió, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Es en esta necesidad del hombre de poder medir su desempeño contra el modelo de su creador, es decir, Dios, que el mismo Dios decretó
pactos que señalaran la extensión de su justicia y la provisión de su justificación por fe. Esta es parte integral de la gracia salvadora de nuestro Dios. Los pactos son, pues, la demostración de gracia de Dios para el hombre. Pero volviendo al tema original de la diferencia entre pacto y testamento, vayamos una vez más a estos versos que nos hablan de ello. Voy a leerles otra vez en Hebreos 9, versos 15 al 18, donde dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, y subraye la palabra pacto en su Biblia, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, otra vez subrayado, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, lo subrayamos, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento, subrayado, con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Si subrayó las palabras pacto y testamento en su Biblia, vemos que hay dos palabras que está hablando Dios en la palabra y que quiere que tengamos conocimiento de ellas. Y realmente las dos palabras en el idioma griego en que fue escrita su Biblia en el Nuevo Testamento son una sola palabra. La palabra es diatheke. La palabra diatheke significa pacto y significa testamento. Y las dos son importantes en cuanto al mensaje del Evangelio para todos nosotros. ¿Por qué? Por lo siguiente, la palabra entonces se define, la palabra pacto o testamento se define como una disposición, un arreglo de cualquier tipo que uno desee que sea válido. La última disposición que uno hace de sus posesiones terrenales después de su muerte, o sea, un testamento. En algunos casos en la Biblia, por ejemplo, el nombre de Dios fue suficiente para sellar un pacto entre Dios y el hombre. Allá al principio al de los tiempos, en el libro de Génesis, en el capítulo 2, viene un pacto que se conoce como el pacto edénico, porque ocurrió en el jardín de Edén. Y en este pacto lo leemos en Génesis capítulo número 2, versos 15 al 17, donde dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese era el pacto que Dios hizo con el hombre. Le dijo: aquí estás en la tierra, haz todo lo que tienes aquí para enfrente por hacer. Labra la tierra, ponle nombre a los animalitos, desarróllate, crece, llena la tierra. Todo está perfecto. Nada más hay una cláusula en el contrato: no hagas esto para que puedas vivir. Eso es lo que dice el contrato. No hagas esto único en toda la tierra, no comas de esto para que puedas tener vida. Eso es lo que dice. Pero la gente lo ve del otro lado y dice: ¿por qué no voy a comer de eso? Y eso no empieza el problema. El hombre falla el pacto y decide comer del fruto, y el pecado entra a la humanidad y toda la creación entonces es corrompida por la entrada del pecado. Una vez que el hombre cayó entonces en pecado, la desgracia vino, la separación de la gloria de Dios. El hombre natural empieza a vivir una vida de decadencia. Y entonces Dios hace pactos para que el hombre pueda ser redimido, para que pueda ser levantado, rescatado de ese estado de desgracia y sea llevado a un estado de gracia. Entonces Dios hace pactos nuevos con el hombre a través del derramamiento de sangre, con el cual sellaba cada pacto. En Génesis 15, por ejemplo, viene un pacto que hizo con Abraham, y es un pacto hermoso que voy a leer estos versos y voy a explicar brevemente lo que significa esto. Y es una explicación más amplia y profunda de lo que significa la palabra pacto o testamento. Dice así en Génesis capítulo 15, versos 7 al 21. Y dijo:
Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Dios le está hablando a Abraham. Abraham recibe una promesa de Dios y quiere saber cómo le va a hacer Dios o cómo va a hacer que esto sea realidad. Y Dios decide hacer un pacto con Abraham en estas palabras. Y él le respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. El que Abraham haya partido los animales a la mitad, partir los animales, dejar un espacio en medio, ese es el significado más profundo y básico de la palabra pacto. Significa que un animal tiene que morir, una víctima tiene que morir y tiene que ser separada. Y aquellos contrayentes del pacto tienen que caminar por en medio con fuego. Esa es la definición más básica, original o primitiva, si quiere llamarle, de lo que significa la palabra pacto. Pero aquí ocurrió algo muy especial. No fue un pacto en el que el hombre tuviera que intervenir, porque Dios quiso hablar a Abraham y decirle, este es un pacto que yo, Dios, hago contigo el hombre. Y dice así enseguida, y tomó él todo esto, se refiere a Abraham, y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y ese era Dios que estaba confirmando el pacto con Abraham. Dios impidió a Abraham ser parte de él, ir con la antorcha, y el temor y el sueño sobrecogió a Abraham y no se pudo mover de ese lugar. Entonces es una manera de decirle a Dios a Abraham, tú no tienes nada que ver con esto. Es mi promesa para ti, sin importar quién eres tú. ¿Sabes una cosa? Jesús murió en la cruz sin importar quién eres tú. Lo único que le importó fue salvarte. ¿Qué es lo que hiciste en el pasado? ¿Qué es aquel pecado tan grande que te causa todavía remordimiento? ¿Sabes? Dios pagó por él. Todo lo que tienes que hacer es recibirlo en tu corazón y creerlo, porque con la fe, con el corazón se cree, pero con la lengua se confiesa para salvación. Entonces toda la palabra de Dios, mi hermano, contenida en lo que conocemos como en el Antiguo Testamento, fue confirmada por la sangre de animales como una manera temporal de confirmar la voluntad de Dios. Pero el Nuevo Testamento, el nuevo pacto con la sangre de Cristo, como leímos en el verso 14 en Hebreos 9. En el verso 16 vemos la condición final y contundente que ratifica la efectividad de un testamento o pacto, y es la muerte del testador. Al igual que una persona no puede recibir la herencia estipulada en un testamento por un testador, sino hasta que éste muere, y el testamento es leído públicamente. El Nuevo Testamento, el nuevo pacto fundamentado y sellado, como dijo Jesús en Lucas 22:20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Así es como se confirmó y se selló este pacto con la sangre de Cristo derramada en la cruz. Finalmente, el apóstol confirma que el primer pacto
refiriéndose a la ley, fue ratificado también por sangre, como leemos en Hebreos 9, versos 19 al 20, donde dice: porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Entendemos entonces que la sangre de los animales era una señal, no el objeto real de la consumación del pacto, pero una señal que apuntaba a la sangre derramada por la justicia, demandada, por la justicia de Dios, porque la paga del pecado es muerte, y con sangre debe ser pagada, porque la vida está en la sangre, como dice en el capítulo 17 de Levíticos, que por el tiempo no voy a leer en esta mañana ya, pero lea ese capítulo. Es bien importante porque el valor de la vida, lo que contiene la vida, está en la sangre de los animales. De manera que es tan importante entender esto. La sangre de Cristo, el Cordero de Dios, es más preciosa que cualquier sangre de todos los animales que hay en la tierra, porque ese sí es suficiente para cubrir todos nuestros pecados. Versos 21 al 22 dice: y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En estos versos vemos otra vez la necesidad de la sangre como señal de la vida que tiene que cortarse en pago o satisfacción de la justicia divina. Aún los instrumentos que eran utilizados para la adoración a Dios necesitaban ser limpios de la contaminación del pecado. Espero que con este estudio breve estemos pensando con más detenimiento de la gravedad del pecado y del gran valor de la sangre de Cristo derramada en pago de ellos. Porque si despreciamos el valor de la sangre de Cristo, estaremos condenados a la realidad del infierno. Hebreos 9, versos 23 al 26 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Otra vez el apóstol nos acerca a la realidad de la superioridad del ministerio de Cristo, cuyo sacrificio único es lo mejor que pudo haber pasado. Ya no tenemos necesidad de poner nuestra fe en objetos que eran sombra de las cosas venideras. Ya Cristo vino, ya nuestra fe está puesta en la realidad, en lo verdadero, en lo auténtico. La sumisión del humano a la realidad de la justicia de Dios, comprendiendo que no hay manera que podamos ser justificados por medio de nuestros actos. Es decir, nadie se va a ir al cielo por ser bueno. Si tú piensas que eres una persona buena y por hacer cosas buenas te vas a ir al cielo, te digo en este día, no creas eso es una mentira, es un engaño. Nadie se va al cielo por ser bueno. Al cielo se va la gente arrepentida de sus pecados, que ha confesado sus pecados a Dios y que ha recibido el perdón de Dios a través de recibir a Cristo. O de otra manera, no puedes ir al cielo. Este es el día en que puedes arrepentirte de tus pecados. Este es el día que puedes recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y si lo recibes, hecho está, como dijo en la cruz, todo ha sido perdonado. He aquí que eres nueva creación, todas las cosas son hechas nuevas para ti. Pero tienes que recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. En el contexto de esta carta, en el que está escribiendo el apóstol,
Él nos dice que hay un solo sacrificio hecho por la humanidad y es el que hizo Cristo. No hay nada más que podamos agregar nosotros a ese sentido de la salvación. Los versos 27 al 28 son versos claves también en este sentido y tienen mucho que ver con tu vida y con mi vida. El verso 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, esa es una palabra clave. Tú sabes que vas a morir un día, ¿verdad? Yo sé que puedes estar muy joven en este mismo día y dices, falta mucho para que eso ocurra. Déjame decirte una cosa, joven, que estás aquí conmigo esta mañana, con nosotros. Tú no sabes cuánto tiempo vas a estar aquí. Yo no sé cuánto tiempo voy a estar aquí, pero lo único que sé es que un día voy a dejar este planeta. Y quiero que tengas la seguridad que tenemos nosotros que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, que en el día que dejes de respirar aquí, ese mismo instante, tú abras los ojos y estés en la presencia de Jesucristo con Él y por la eternidad. Eso es lo importante de la vida. Todos vamos a morir una vez y luego el juicio. El hecho es que el juicio está dividido en dos partes. Una parte es para aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, es decir, que han nacido de nuevo el Espíritu, porque el juicio es el juicio delante de un trono que se conoce como el trono de la gracia. Y ese es el trono de la gracia, es una comparación con aquello que se usaba en la época que Cristo vivió, que los griegos usaban porque celebraban las Olimpiadas. Es donde van aquellas personas que son los campeones, que corrieron la carrera, que llegaron al final de ella en primer lugar, segundo y tercero, y que son puestos en ese lugar y el juez le da la medalla o la corona en esa época de la victoria. Eso significa para los que son nacidos de nuevo, que un día cuando dejemos de respirar aquí, vamos a estar en la presencia del Señor y Él nos va a, ¿cómo se dice?, a recompensar por las cosas que hicimos para Él. Pero hay otro juicio. Si tú no recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, arrepintiéndote de tus pecados, el juicio va a llegar al final de los tiempos. Apocalipsis capítulo 20 lo dice. Va a haber un trono blanco y Dios mismo, Jesús, va a estar sentado como juez. Y libros van a ser abiertos. El libro en que están las cosas buenas que hiciste en la vida, el libro en que están las cosas malas que hiciste en la vida y un tercer libro que se conoce como el libro de la vida. Y los muertos van a ser juzgados por las obras que están, las cosas que están escritas en estos dos libros. Déjame decirte una cosa, la palabra de Dios es clara. Puedes que tengas este libro de las cosas buenas lleno de páginas y páginas de cosas buenas que hiciste. Pero si tu nombre está en el otro libro, en el segundo libro de las obras malas, con un solo detalle, un día, cuando eras un niño, de unos 15 años, un jovencito, consciente de lo que hacía, dijiste una mentira blanca. Y está escrito ahí, entonces tu nombre, a menos que esté escrito en el otro libro que es el libro de la vida, vas a ser lanzado al lago de fuego que arde para siempre, que es la segunda muerte. Esa es la realidad terrible que habla que dice la Biblia acerca de aquellos que no aceptan recibir el regalo de la vida eterna por no recibir el sacrificio de Cristo en la cruz y su sangre derramada. Este es el día que tú puedes ser salvo. Este es el día que tú puedes decirle al Señor, yo creo en lo que tú hiciste por mí en la cruz, acepto que soy pecador, que tú moriste por mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Si tú lo recibes este día, tienes garantizado que tu nombre está en este tercer libro, que es el libro de la vida, y que el día que dejes este mundo, no vas a irse a ese juicio del trono blanco, sino al otro y recibir las recompensas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso es tan importante. La muerte es universal, porque el pecado es universal. El movimiento espiritualista de la nueva era promueve la falsa creencia de la reencarnación por la sencilla razón de que la mente culpable intenta escapar de la idea de la condenación eterna, de la misma manera que muchas personas niegan la existencia del infierno, pero está real, aquí está escrito.
En el contexto también de la carta, el verso 28 va junto con el 27, obviamente, y tiene que ver con Cristo. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, de todos nosotros, de hecho, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo murió una sola vez por los pecados de todos y esperamos su segunda venida. Pero cuando ésta ocurra, no vendrá a morir otra vez por los pecados de aquellos que todavía no quieren ver más señales que indiquen quién es el Rey de reyes y Señor de señores. En la segunda vez que Él venga, no va a venir como el Cordero que quita el pecado del mundo. No, va a venir como el león de la tribu de Judá, con poder y autoridad como juez. En Filipenses 2:9 al 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios que estés en el cielo, o gloria a Dios que lo hayas recibido antes que esto ocurra. Pero si no, el tercer lugar, el segundo lugar, ese lugar que es el infierno, ya no hay manera de que te puedas arrepentir. Todos en el infierno están arrepentidos. Todos en el infierno quisieran una segunda oportunidad, pero no la va a haber. Este es el día de tu salvación. Yo quisiera que todos ustedes inclinaran sus rostros. Todos cierren sus ojos, por favor. Inclinen sus rostros. Todos ustedes. Y si hay aquí una persona que quiere este día recibir el regalo de la salvación, de recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador personal y tener seguridad de vida eterna, yo te pido que levantes tu mano ahí donde estás en esta mañana. Bien. Señor, yo te doy gracias por la vida de estas personas que están aquí. Todos hermanos en Cristo, según veo. Pero tú conoces los corazones. Tú conoces lo que hay en nosotros. Si hemos genuinamente recibido el regalo de la vida eterna. Por eso yo te pido, Señor, que nos bendigas a todos. Y si hay alguna persona que no te ha recibido todavía, Señor, en su camino a casa, las cosas que tengas delante, revélate de una manera poderosa, de manera que puedan también venir al arrepentimiento y te reciban como Señor y Salvador, porque el tiempo es corto y vienes pronto por tu iglesia. Señor, te doy gracias también por estas familias que están aquí reunidas el día de hoy, porque el mensaje que escucharon no es de un hombre, sino es de ti mismo. Tú, Señor, has puesto en el mensaje del Evangelio la oportunidad de la vida, el regalo de la vida eterna a todo aquel que desea recibirlo. Por eso te pido, Señor, que obres tu voluntad en nosotros. Y tu palabra dice que jamás regresará vacía, sino que cumplirá la obra para la cual fue enviada. Y confiamos que así sea. Por eso te doy gracias, Señor, en este día, por cada persona que está en este lugar, porque sabemos que tu palabra ha llegado hasta nuestros corazones. Que permitamos, que tú, Señor, permitas que nosotros seamos transformados por esta palabra y hayamos entendido el mensaje central, que solamente Cristo salva, que solamente en ti podemos encontrar redención, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y te damos gracias, Señor, porque nos permites vivir una vida con propósito de este lado del cielo. Señor, te damos gracias por el mensaje recibido y gracias porque eres bueno con nosotros y nos bendices. Llévanos a todos a casa con bien y gracias te damos una vez más por la gran oportunidad y el gran privilegio de ser hechos hijos amados de Dios. Dios los bendiga, mis hermanos. Por favor, fuera del aire, ¿puedo dar un mensaje fuera del aire? Sí.